Aquellas legítimas y comprensibles causas que se aglutinaron y movilizaron bajo el concepto de reivindicación social, de las cuales se apoderó el llamado octubrismo, hoy se encuentran distorsionadas por el extremismo y las posiciones radicalizadas que expresan con vehemencia destemplada a sus principales líderes en torno al actual proceso constitucional. Lo anterior trae como consecuencias y lleva consigo un rechazo paulatino de muchos de los mismos que ayer aclamaban a viva voz una nueva constitución. Todo indica que seguiremos viendo muchos amaneceres con poca visión debido a esta densa neblina de inestabilidad política e institucional que nos confunde y desorienta a lo largo del país. Soy Jorge Andrés Pomar y ya comienza Chile Público. En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Amables auditores de Radio Agricultura y puntualmente de Chile Público que hasta ahora se conectan en alguna de nuestras plataformas y por supuesto en todas nuestras frecuencias desparramadas por esta patria llamada Chile. Fíjese que en Copiapó somos 101.3, en Talca 94.5, en Los Ángeles 100.5, aquí en la región metropolitana donde están los estudios de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, bajo el control de Luis Fraile somos 92.1 y en Punta Arenas, donde es uno de nuestros invitados el día de hoy, somos 98.7. Gracias municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Y recuerda que nuestro WhatsApp es el más 569-8868-4923. Voy a partir por quienes están de cuerpo presente en los estudios acá de Radio Agricultura. Aquí a mi izquierda, Natalia Aranguis, ingeniera comercial, Master of Science in Development Finance de la Universidad de Manchester. Casi 10 años como economista senior del Banco Central, hoy día del Aurea Group como gerente de estudios. Bienvenida, Natalia. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Acá a la derecha, Alejandro Fernández, director ejecutivo de la Fundación Pacto Social. También fue candidato, recuerdo, a la Convención Constituyente por el Distrito 13. Alejandro, bienvenido a Chile Público. Muchas gracias, Jorge. Y vía remota, lo estamos viendo ahí ya por Zoom. No me acuerdo si fueron 8 o 12 años como diputado, ya me va a aclarar él. Desde el 11 de marzo, senador por la región de Magallanes. Karim Bianchi, bienvenido a Chile Público. Muchas gracias a usted. 4 nomás. 4 años. Nomás. La hizo cortita para llegar al Senado. ¿Ah? Senador. Sí, 4 años y ahora no sé cuánto, pero... Ah, de veras. No se sabe si sigue, si no sigue, bueno, en fin. Oye, hay un tema bien relevante que quiero partir con ustedes, porque además para que lo aborden desde distintas miradas, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con el alza al costo de la vida. A ti, Alejandro, que trabajas, ¿no es cierto?, promoviendo liderazgos jóvenes en lugares populares, a ti, Natalia, con toda esa experiencia de 10 años como economista senior del Banco Central, y al senador, al senador Bianchi también para esa mirada desde regiones. Y ya quiero ir también de manera tangencial a un tema que ha puesto en el tapete hace algunos días el senador, que tiene que ver con esta substitución, ¿no es cierto?, que se pretende el fiscal nacional económico, a propósito, ¿no es cierto?, de ciertas dudas que a usted le provoca, senador. Parto contigo, Natalia. Mucho se ha hablado del tema inflacionario. Por ahí dicen que la culpa es externa, que la culpa es interna, que la culpa es de los que han apoyado los retiros. Si ustedes me apuran, yo por supuesto sin ser economista ni de cerca, tiendo a pensar que esto tiene que ver un poco con todo. Tiene que ver un poco con los retiros, tiene que ver un poco con la presión inflacionaria externa y también con cómo se han manejado las cifras, la economía, la macroeconomía en Chile en los últimos años a modo interno, ¿no? Sí, la verdad es que tiene que ver un poco con todo, como tú dices. Desde que comenzó la pandemia hemos visto un aumento en los commodities, en el trigo, en la soya. Un poquito más cerca al micrófono, ahí me dice Luchito. Hemos visto un aumento, digamos, en el precio de los commodities, pero también, que es algo externo, también como hemos visto un aumento en el petróleo, en el precio del petróleo, lo que ha incrementado los precios del transporte entre, por ejemplo, nuestros mayores socios comerciales, por ejemplo, China. Por lo tanto, todo lo que nosotros importamos también viene con un sobreprecio. Dicho esto, si bien estamos importando inflación,
hay por lo menos unos 300 puntos base, es decir, una buena parte, digamos, de la inflación que tenemos hoy en Chile, que es explicada por el tema de los retiros. ¿Y por qué? Imagínate cuando tú tienes una planta y está seca, la regáis con un balde de agua y la planta no va a absorber el agua, sino que va a chorrear el agua porque no tiene la capacidad de absorber esa cantidad de agua que tenía. Entonces, eso fue un poco lo que pasó con los retiros, porque tú tiraste una cantidad grande de masa monetaria al mercado y eso te incrementó mucho la demanda por bienes, no solamente bienes de consumo porque tú la feria o el supermercado, sino también bienes de consumo durable, refrigeradores, televisores. Entonces eso también empujó muchísimo la inflación. Entonces tenemos un problema por los dos lados, tanto por el lado externo como por el lado interno. Alejandro, desde el punto de vista de la Fundación Pacto Social, que repito, ¿no es cierto?, trabajan ustedes bastante en zonas bien populares, ¿cómo has visto que ha impactado el alza del costo de la vida en estos lugares? Sí, efectivamente estamos haciendo harto trabajo territorial, así que tenemos una mirada desde otro lado, pero también hablando harto del tema constitucional, ¿ah? Así que ha sido súper interesante esa experiencia. Yo aprovecho que está el senador Bianchi o Bianchi, ahí después me puedo corregir, para saber cómo todos los retiros, ¿ah? Porque obviamente hay alta responsabilidad de eso y hoy día recién se están dando cuenta de algo que se avisó mucho. El propio actual ministro de Hacienda lo dijo en innumerables ocasiones. Cuando era jefe tuyo, ¿no? Hubo Ahí mucho en el Banco Central. voluntarismo y mucho, incluso me acuerdo alguna vez Frente Amplio decía como ya, pero pongamos la ley que no va a generar inflación, así como si esto fuera simplemente escribirlo como un buen deseo, ¿ah? Como pareció a lo que pasa hoy día con la convención. Entonces claramente hay un responsable de los políticos y yo creo que es importante también hacerla presente, además del contexto internacional, eso es evidente, lo dijo muy seriamente Marcel cuando era presidente del Banco Central. Y a mí me preocupa, Jorge, porque pareciera que no estamos en el peor escenario todavía en términos económicos, en términos inflacionarios, ¿eh? Parece que todas las señales son como bastante negativas, ¿eh? Obviamente lo que uno percibe en las comunas, en San Ramón, en La Cisterna, estamos trabajando también en regiones, en La Cruz, en Villa Alemana, etcétera, es mucha preocupación. ¿Ah? Por la inflación obviamente que pega a los bolsillos, sobre todo a la gente obviamente que gasta la mayor parte de sus recursos en bienes de consumo, ¿cierto? Pero también hay mucha preocupación por el proceso constituyente, ¿no? Y ahí nuevamente hago referencia a Mario Marcel como ministro, que a mí me parece bien insólito como transmitir tanta tranquilidad respecto al proceso porque tenga un par de cosas como el Banco Central Autónomo o la responsabilidad fiscal, porque la verdad que la convención está generando muchos problemas, mucha incertidumbre, el rol del Estado, todo lo que vemos en la propuesta de constitución es que el Estado se tome los espacios, tanto iniciativa a nivel de privada, lucrativa, pero también en el ámbito que hoy día la sociedad civil tiene un rol importante, fin a las concesiones, en el caso de las cárceles ya se materializó en concreto, y así un montón de normas hoy día que están generando mucha incertidumbre y también van a influir en la inflación y en general en la economía. Entonces ahí también yo creo que hay que reflexionar y tomarse bien en serio el plebiscito de septiembre porque se viene difícil. Senador Bianchi, se la dejaron ahí boteando antes de que, por supuesto, comente. Tuve que hacer algunos malabares acá porque conecté el teléfono tenemos muy mal internet acá en el edificio. Así que la primera parte me costó harto, pero ahora ya enganchamos, me colgué el teléfono. Así que, sí, mira, bueno, yo creo que acá tenemos diría que varias cosas que hoy día están produciendo un efecto que no habíamos visto antes. Quizás las generaciones más jóvenes como las nuestras no nos tocó vivir un nivel como el que tenemos actualmente. Hay una parte, yo diría que concuerdo que importada, otra que puede ser producto de algunas situaciones. Ahora sí, yo discrepo un poco del tema de los retiros en su esencia. En un primer momento, yo creo que ayudaron mucho. O sea, dieron dinamismo a la economía en un momento que no habían ayudas sociales, que estábamos en un momento de empleabilidad muy difícil. Y además una realidad que motivó el tema, ¿no es cierto?, diría yo, los movimientos sociales, principalmente el tema de las pensiones, de las malas pensiones en Chile, donde la gente finalmente decía, mire, a mí me da lo mismo hoy tener o no esta pensión futura, porque a mucha gente que incluso quedó sin fondo, le era rentable porque decía, mire, esto me está apurando una pensión básica solidaria. Por tanto, ni siquiera la persona se veía afectada. Entonces, claro, después, al correr del tiempo, las medidas fueron cambiando y después nos encontramos también con, diría yo que por una parte buena intención, pero también por otra parte mezclarlo con el tema de la expropiación, y acá vino otra mezcla completa de temas. Entonces, que también hay que decirlo, hoy día el proceso constituyente, eso yo también creo que
que está afectando también la incertidumbre de país, de muchos inversionistas que no quieren invertir. Yo creo que no es bajo el nivel que está afectando el proceso constituyente, por eso que yo era la persona que decía, no, esto no puede extenderse, porque creo yo que hoy día está dando mucha incertidumbre en materia de inversiones. Por tanto, en ese sentido, yo creo que es también una falta de autocrítica que se han hecho también quienes están a cargo del proceso. Y hoy día las medidas, claro, han ido cambiando. Yo he visto el tema de los créditos, que ojalá ahí pueda con Natalia orientarnos también un poco, porque si bien es cierto, es necesario el aumento de la tasa de interés, y lo hemos visto que se da en la mayoría de los países que están combatiendo la inflación, países que no tuvieron retiro y que tienen peores niveles de inflación que nosotros. Pero yo quisiera saber, y ahí quizás dejo la pregunta, si para mi labor legislativa, si se puede quizás buscar alguna excepción para quien está pagando, por ejemplo, un crédito hipotecario de su primera vivienda, o quienes están comiendo a crédito. Yo ahí esperaría que quizás pudiese abrir una ventana para quienes hoy día no están colocando más dinero sobre el mercado, sino que están pagando una necesidad básica. Ahí yo quisiera entender un poco ese punto. Senador, solo para continuar un poco la discusión y poner los hechos. Según lo que usted, lo que uno entiende entonces es que usted votó a favor en los 4 retiros que le tocó como diputado. Voté a favor y presenté proyectos y también el de rentas vitalicias y sé que eso ha causado polémica, pero tenía, bueno, tenía distintas intenciones. En su momento fue la necesidad no tener la gente para poder pasar la pandemia, todo, y también arrastrando a que estábamos viendo una posibilidad de un cambio de modelo de pensión. También a veces uno en esto, nosotros los parlamentarios tenemos bastantes limitaciones, pero también eso propicia otras discusiones. Entonces, cuando lanzamos el segundo retiro, llevamos a que se creara un IFE, por ejemplo. Entonces, también si uno se queda inactivo en esto, también no pasa nada. Por ejemplo, yo puedo quizás, no estoy enamorado del retiro ahora, en este quinto o sexto que quieren llamar, pero sí quisiera escuchar de parte del presidente Boric, que ha sido muy inconsecuente, porque si bien no expresó que iba a haber un retiro, fue lo único que fue a votar en ese periodo. Entonces, uno es ahí donde quisiera escuchar, bueno, y es una de las razones por la cual uno plantea, pongamos entonces, ¿qué va a hacer usted, aparte de este momento, ¿no es cierto?, de los 6.000 y algo? Está claro que no es un bono, pero ese aumento, el tema del sueldo mínimo, pero ¿qué más se va a hacer? ¿Cómo se va a reactivar? A mí me gustaría escuchar, por ejemplo, yo sería capaz de retirar el proyecto que está en el Senado, diciendo, mire, vamos a darle, por ejemplo, créditos a las pymes para que tengan inversión o para que, por ejemplo, puedan generar empleabilidad, sin tasa de interés, en el caso que puedan, ¿no es cierto?, ayudar a combatir la inflación y generar crecimiento económico. Pero Senador, no hay de esa parte, digamos, una contrapropuesta. Tal vez piensa usted entonces de que los retiros no tienen una direccionalidad concreta respecto de la inflación. Y lo segundo, que es muy válido por lo demás, porque eso lo he escuchado a muchísima gente que nos dicen acá en el programa, de que los retiros, claro, era una manera de presionar al gobierno para llegar a mayores ayudas. Más allá de creer o no creer en el retiro, era una manera de presionar al gobierno, repito, para llegar a mayores ayudas, como lo terminó siendo por lo demás el IFE universal. Sí, no, es innegable que obviamente que afecta a la inflación y en sus distintas etapas de distinta manera. Hoy día claramente, y también yo entiendo que mucha gente no, es que los precios subieron, entonces se requiere el retiro. Bueno, justamente ahí hay como digamos, un contrasentido en eso, ¿ah? Entonces, lo que uno quizás pueda esperar, así como muchos lo manosearon para campañas presidenciales y así cayeron candidatos, se levantaron candidatos, tiene una incidencia política fuerte. Y quizás esa es la incidencia que nosotros buscamos de claridad de parte de este gobierno, que veía que había una fuerte crítica a la labor anterior, pero llegaba a la mesa sin mayor, diría yo, innovación, ni tampoco una mayor ayuda, que yo creo que en esta materia sí tiene que ir enfocada a generar más empleo, a generar más crecimiento, de la mano con las pymes. Yo creo que este bono que se le entrega para el sueldo mínimo no es una gran ayuda. Veo la tasa de interés altísima de tesorería para todos los que están ahogados con deudas con el fisco. Entonces, yo creo que ahí hubiese esperado un poco más, pero te digo, no soy enamorado de este proyecto. Creo que sí genera obviamente un daño, pero
no es el único daño. O sea, los pronósticos de Marcel respecto a los niveles de inflación hoy son los mismos que planteó si hubiese habido el sexto retiro o el quinto retiro. Natalia Aranguis. Hartas cosas. Harta cosa. Bueno, por un lado, efectivamente, como se proyecta, los retiros causaron unos 300 puntos base de aumento, digamos, en la inflación, que son un 3%, digamos, para decirlo de otra forma. Y el primer retiro no tengo ninguna duda que fue para poder ayudar a las familias que estaban más complicadas. Ciertamente fue un salvataje para mucha gente. Sin embargo, los siguientes, lo que hicieron, porque nada es gratis, digamos, en la vida, los siguientes que estaban dentro de un proceso de elecciones fueron muy empujados por, digamos, por el sistema político, digamos, en pleno proceso eleccionario. Y ese dinero no solamente afecta, digamos, a que tú no te quedes con pensión, sino que afecta muchísimo al sistema financiero. Nosotros desde Aurea Group analizamos el sistema financiero, pero desde una perspectiva social, política, económica, tecnológica, incluso de salud pública, porque también el tema del COVID nos afecta. Y desde esa perspectiva, pensar, por ejemplo, ahora en que necesitamos menos tasas porque la gente está endeudada, es como quitarle el remedio, porque resulta que la enfermedad fue la inflación por culpa, digamos, de la inflación importada, más los retiros, y más los IFE, porque si también pensamos que los IFE universales que fueron fabulosos, pero en términos relativos, Chile es uno de los países que más inyectó dinero a la gente. En términos relativos, o sea, Chile incluso estuvo muy por sobre Estados Unidos. O sea, estamos hablando de cifras muy altas. Entonces ahora, subir la tasa, como lo hace, por ejemplo, el Banco Central, que lo hizo la semana pasada, para poder decir, ok, necesitamos bajar este nivel de masa monetaria que tenemos afuera, y lo hacemos a través del aumento de la tasa. Entonces, el aumento de la tasa lo que busca es incentivar a la gente que diga, ¿sabes qué? Yo tengo esta platita, me conviene más hoy ponerle un depósito a plazo, porque hace 2 años ganaba 300 pesos con un depósito a plazo, ahora voy a ganar, no sé, 10.000 pesos con un depósito a plazo, en vez de tirarle a la economía, que es comprar. Efectivamente, es el incentivo digamos, a ahorrar, no a gastar. Pero claro, queda esta realidad, como dice el senador y como dice Alejandro, de que hay gente que está digamos, sin trabajo que le afecta, digamos. Estamos hablando de tasas de desempleo bastante, no tan altas para la realidad económica, pero sí ciertamente muestra una realidad muy difícil. Pero es cosa o sea, no se podía esperar otra cosa con el nivel inflacionario que tenemos. O sea, si nosotros bajamos las tasas, vamos a impulsar a tener más gasto, y eso implica mayor inflación. O sea, es un círculo vicioso muy complicado, y lo único que se puede hacer ahora es aguantar el chaparrón, si cuando llueve todos nos mojamos. Está la gente, Alejandro, desde la perspectiva de la Fundación Pacto Social, está la gente más proclive a las nuevas ideas, ¿no es cierto?, que arrastra este gobierno, las cosas novedosas también que pretende aportar, más allá de que te gusta, no te gusta, está bien, está mal, está pésimo, ¿no es cierto? ¿Cómo está leyendo, para ir también avanzando en el tema, cómo está leyendo el devenir de estos 2 primeros meses de gobierno que se cumplieron por lo demás esta semana, y también los casi ya 400 artículos que hay escrito en la Convención Constituyente? ¿Hay todavía un interés en la población en todo ello, o ya pasamos a la meseta de la desafección nuevamente? Sí, solamente un comentario para cerrar la primera parte. Yo creo que lo que pasó con los retiros y el problema de la inflación y las medidas que quiere tomar ahora el Congreso confirman, por un lado, la necesidad de un Banco Central autónomo, absolutamente, ojalá lo más autónomo de la política posible, y también la iniciativa exclusiva del presidente, porque esta vez se pasearon la iniciativa del presidente. Esta cuestión debería haber pasado por el gobierno, que cuando estás en el gobierno eres bastante más responsable con la billetera fiscal, que incluso lo que hemos visto de este propio gobierno, que en su momento lo estuvieron de acuerdo, el mismo Frente Amplio y en general la Pro Dignidad. Así que confirma la necesidad de esto, y lamentablemente, de hecho, la propuesta de nueva constitución, la verdad que desfigura bastante el tema de la iniciativa exclusiva, que es un temazo, ¿eh? Yo sé que es medio fome hablar de estos temas, pero es fundamental para mantener ordenado el país y la economía. Respecto al tema del gobierno y la constitución, ha sido bien impresionante, Jorge, porque nosotros veníamos desde el verano conversando sobre el tema constituyente, entonces se mezcló justo con el inicio recién del gobierno,
Y es bien increíble cómo empezamos a sentir inmediatamente, respecto al proceso constituyente, cómo empezó a bajar la expectativa y la confianza en la convención. De hecho, no nos sorprendió tanto cuando apareció la primera encuesta que empezaba a aumentar más el rechazo y a disminuir la confianza en el proceso. Obviamente que esto partió primero por un tema principalmente del proceso constituyente más que de los contenidos, ¿cierto? El caso de Rojas Vade, muchos espectáculos que vimos, ¿cierto? Disfrazar a la tía Pikachu, etcétera, fueron cosas que fueron quitándole legitimidad, pero también los contenidos, las personas están interesadas, eso es bien importante, se están informando. Nosotros estamos generando conversaciones todo el tiempo y obviamente no todos queremos saber cómo queda el sistema político, digamos, pero todos tenemos algún interés, ¿cierto? De alguna forma nos pega a las pensiones, a la salud, a la educación, por ejemplo, qué pasa con la educación particular subvencionada, etcétera. Y en ese sentido, también se ha dicho esto bastante y lo hemos sentido que está muy de la mano con el gobierno claramente. O sea, en la medida que la convención le va mal al gobierno también y viceversa. Hay muchos que dicen que también va a ser un plebiscito al final respecto al gobierno. Exactamente. Igual es preocupante lo que pasa también respecto al gobierno. O sea, hay que decirlo, más allá que yo pueda tener una posición más crítica, es preocupante que a pocas semanas, casi un mes, ya a la persona le están quitando mucho piso. O sea, se genera una sobreexpectativa claramente, una promesa de cambio radical que evidentemente en poco tiempo no se puede realizar. Incluso en 4 años sabemos que tampoco se puede. Entonces, igual es preocupante como la volatilidad también del voto y la falta de, digamos, de respaldo que también se puede manifestar en el plebiscito. Como vimos, ganó con 80% casi el apruebo en el plebiscito de entrada y hoy día se ve bastante en riesgo que se apruebe esta nueva constitución. Senador Bianchi, ¿cómo ha visto el devenir de este gobierno, el devenir de la constituyente? Además, siempre yo creo que está instalado en el inconsciente colectivo, en el consciente colectivo de los que seguimos, ¿no es cierto?, más día a día la política. Siempre dicen, no, es que los Bianchi son de derecha, no, es que los Bianchi son de izquierda. Y la verdad es que han votado para un lado, para el otro lado. No estoy diciendo que esté bien mal, estoy diciendo que es difícil como decir que son de un lado o del otro. Así que con esa independencia, ¿no es cierto? Cuénteme un poco cómo ha visto el devenir de estos 2 meses de gobierno también de la constituyente, especialmente lo que tiene que ver con sistema político, especialmente lo que tiene que ver con la Cámara de Senadores. Usted mismo decía, no sé hasta cuándo. ¿Ah? Sí, bueno, soy derecho, pero lo resumo en lo siguiente. Si yo tengo una bolsa pesada, una carga pesada, no elijo si la levanto con la mano derecha o con la mano izquierda. Trato de usar las 2 manos. Pero por sobre todo, más que la independencia, que uno puede tener su pensamiento, todo, trato de analizar el mérito del proyecto, pero para mí la independencia tiene que ver con la libertad. Yo me siento al lado parlamentario que le llevo un proyecto y le digo, ¿me puede firmar este proyecto? Espérate, déjame preguntarle a la bancada. A mí no me gusta eso, entonces yo me siento libre. Entonces, malo, bien, duro, no duro, eso por lo menos me hace dormir tranquilo de que mi decisión la hago basándome en los principios que tengo y además en lo que el electorado, la gente o lo que yo creo que es mejor para el país decido. Entonces, es un poco la fórmula. Ahora, estos meses han sido, yo diría que muy duros. A ver, este es un gobierno que tenía poca línea de crédito porque su adhesión real era la de la primera vuelta, que era un 20 y algo %. Los otros eran votos prestados, eran votos anti-CAS. Entonces, esa votación estaba volátil, haciendo una evaluación de una campaña llena de ilusiones, llena de expectativas que uno sabía que eran imposibles de cumplir, o a lo menos tan rápido. Entonces, son reformas profundas que este Congreso, también hay que ser sincero, es difícil que se produzcan. Entonces, cuando a mí me dicen, mire, no, es que no vamos a expropiar los fondos de pensión, es imposible un sistema público de pensiones sin la expropiación, es imposible. Entonces, como saben que no van a poder tener la votación para este sistema que quieren implementar, entonces dicen, no vamos a expropiar, porque saben que entre medio van a pasar otras cosas y van a tener que llegar a un sistema intermedio. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que la gente, bueno, igual quiere resultados inmediatos, porque se generaron expectativas muy grandes y de cambios profundos, y la constituyente va muy de la mano con el gobierno. Es casi el plan de gobierno la constituyente. A mí me molesta, voy a las comisiones, por ejemplo, la mañana estaba en recursos hídricos, entonces estaba hablando del tema del agua en la zona rural. Entonces, el ministro siempre hacía, bueno, es que en la constituyente, entonces es como que, a ver, ¿el gobierno cuándo parte? ¿El 11 de marzo o el 4 de septiembre?
Entonces, ahí me pasa un poco la disyuntiva de que, oye, tenemos que seguir avanzando y no podemos buscar la excusa en esto. Entonces, concuerdo, va a ser una evaluación del gobierno porque el gobierno se tomó la constituyente, la impulsó, la está apoyando, la está promoviendo, y yo creo en lo particular, y lo lamento porque yo fui parte de ese 80% ferviente que creyó en cosas y creyó que era la manera democrática de hacer un país más justo, más equitativo en materia de pensiones, de salud, de educación y de vivienda, diría yo, como columna vertebral. No en otras mamarrachos que empezaron a inventar, no sé, sistemas que no... A ver, si los romanos ya inventaron el Senado, los griegos inventaron la democracia, entonces, para inventar cosas hay que ser un genio. Y yo no sé cuántos genios hay allá adentro para inventar tantas cosas. Entonces, yo veo un poco lo mismo de parte del gobierno, inventando cosas. ¿Cómo inventamos situaciones intermedias? No sé, lo veíamos ahora con la infraestructura crítica, cómo creamos un sistema ahora diferente. Entonces, yo haría las cosas que ya están probadas, las cosas que se conocen, para que la gente tenga resultados y no hacer de una constitución o un gobierno un laboratorio. Entonces, y lo digo con la mejor intención, porque yo quiero contribuir, pero para un país mejor, para que estemos, para que ojalá tengamos mayor certidumbre en las cosas, para que la gente viva más en paz, más oportunidades. Entonces, no para gustos personales. Entonces, yo lamento que se hayan farreado esa tremenda oportunidad de generar un cambio en este país que fue para quienes vienen de atrás. Costó tanto llegar a esto, para llegar a este resultado, que ya es lamentable, sea como sea el resultado, se supone que el 80 o se debe haber mantenido o haber crecido, porque se debe haber buscado que una. Y hoy día la constituyente es un organismo que desune a Chile. Senador Bianchi, Natalia Aránguiz, Alejandro Fernández, volando el programa como nunca. Fíjense que ahora tenemos un especial, vamos a ir a la comuna de Graneros, donde estuvimos conversando con su alcalde Claudio Segovia. Alejandro, gracias por estar hoy. Muchas gracias a ti, Jorge. Saludos al senador Bianchi y a Natalia. Un gusto. Natalia Aránguiz. Gracias por la invitación, un gusto conocerlo. Muchas gracias. Senador Bianchi, muchas gracias, que no sea la última, nos vemos luego. No, gracias a usted, y voy a escribirle muchas dudas que tengo a Natalia en materia justamente de lo que vamos a ver ahora, de toda la reforma que se viene, porque necesito ayuda. Le pedí al ministro de Hacienda, pero me ayudó re poco, así que vamos Por favor, escúchenla. Por favor, vamos. Mi teléfono y mi correo lo tiene Jorge, el correo corporativo, así que feliz, ¿no? Bueno, aquí lo contactamos, sí, senador, para un voto informado, bueno, bien informado. ¿Ah? Muchas gracias. Oye, volvemos mañana, no mañana, el lunes. Hasta el lunes ya, con más Chile Público. Siga con la sintonía de Radio Agricultura. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción Jorge Andrés Pomar.